Dos videos en uno son los que vamos a hacer a continuación. Porque había quedado pendiente el análisis de la durísima derrota de Independiente frente a Atlético Tucumán por 4-0 en el Coloso Marcelo Bielsa, por los octavos de final de la Copa Argentina, con un Independiente que jugó muy mal, que fue un colador, que sufrió el partido. Y sufrió fundamentalmente a Nicolás Laméndola, este chico que jugó en Aldo Civi, por ejemplo, y que ahora es una de las grandes figuras, uno de los grandes revulsivos que tiene Atlético Tucumán, y que convirtió 2 goles en la jornada de ayer. Manu Brondo y Franco Nicola anotaron los 2 goles restantes para el equipo dirigido por Julio César Falcioni, que desde este lado del mostrador todos pensábamos, bueno, va a ir a jugar contra Independiente, un Independiente que necesita recuperarse, un Independiente que a lo mejor necesita dejar una buena cara, pero que de igual manera no pudo gestionar esas herramientas para ir por la recuperación tras la durísima derrota frente a Platense en el Libertadores de América. Y mucho más atrás la derrota contra Vélez, allí en el José Amalfitani. Un partido trivial, trágico, un partido desgarrador por parte de Independiente, al que no le salió no le salió ni media acción ofensiva, que cuenta con un Matías Zabaldo que está en un rendimiento muy pero muy bajo. Lo habíamos dicho en su momento en partidos anteriores, cuando Santiago Montiel no se activa y no aparece, Independiente pierde todo tipo de juego, pierde toda la estructura de su esquema. Nosotros podemos hablar de la posición de Montiel, podemos hablar de si tiene que jugar de enganche, si tiene que jugar de extremo recostado por la derecha y demás, pero cuando no agarra la pelota, o cuando está frustrado, o cuando está mufado, como pasó en el día de ayer, lamentablemente Independiente no encuentra el rumbo. Sin embargo, pasó lo propio con Gabriel Ábalos, a quien no le llegó la pelota, y ya empezamos a observar lo que preveíamos antes del Mundial. Antes del Mundial todos pensábamos, che, que este veranito de Ábalos, que lo está llevando a correr todas las pelotas, que lo está llevando a convertir goles, que lo está llevando a generar buenas oportunidades con sus compañeros y demás, no sea un envión, un empellón, simplemente por estar en el Mundial. Y que después del Mundial, a lo mejor nos encontremos con un Ábalos más errático, por decirlo de un modo más condecorativo. Bueno, por ahora, en estos 3 últimos partidos, nos encontrábamos con el Ábalos que a lo mejor esperábamos, ¿sí? Con ese Ábalos que no le llega la pelota, que no la va a buscar, que a lo mejor no pivotea para abastecer a Abaldo, Gutiérrez o Montiel, que no forma ningún tipo de química, no tiene vínculos verdes, yendo a términos de videojuego, con sus compañeros, y eso a lo mejor también lo lleva a Ábalos a no patear al arco, a no generar situaciones de gol, y a todas esas hipótesis pasen a ser verdad. Yo creo que Independiente necesita un lavado de cara urgente, necesita a un nuevo entrenador que venga y que se plante y que también cuente con el apoyo de los dirigentes. Porque los dirigentes, a partir de los pedidos que había realizado Gustavo Quinteros de incorporar futbolistas, de incorporar y de armar un equipo competitivo que lo acompañe al rojo a poder pelear este torneo en clausura, los dirigentes, decíamos, hicieron caso omiso, hicieron oídos sordos a los constantes pedidos y le fueron ofreciendo futbolistas que a lo mejor son, por decirlo de alguna manera elegante, para no decir negociados, son futbolistas que mejor le caen a esta dirigencia, ¿sí? Son futbolistas que a lo mejor llegan a través de un ofrecimiento, llegan porque, bueno, yo hablé con este representante y de repente me dijo que este jugador estaba libre y de repente lo ofrezco a Independiente. Y así, de una manera sistemática, fueron rechazando, fueron rebotados estos futbolistas ofrecidos para jugar en el rojo de Avellaneda. Y eso llevó a una situación conflictiva entre el entrenador y la dirigencia. Y obviamente
si había algo para cerrar, para ponerle el broche de oro a esta gestión de Gustavo Quinteros, era esta derrota catastrófica y sacatécnico. Justamente Independiente cuenta con un equipo que cuando juega bien se convierte en un candidato, pero cuando juega de esta manera, con esta apatía, como si no le importara el partido, como si no le importara correr, como si no le importara dar 2 pases consecutivos, realmente nos encontramos con un equipo que te dan ganas de pasar la escoba. Yo no entiendo cuál es el fetiche de este entrenador con Juan Fedorco, o cuál era el fetiche de este entrenador con Juan Fedorco, que aún sin ningún tipo de mérito reemplazó y cortó lo que fue la mejor dupla de marcadores centrales que tuvo Independiente en los últimos meses, que fue Kevin Lo Mónaco y Sebastián Valdés. Ayer Sebastián Valdés justo estaba lesionado, pero en el pasado Independiente ha perdido partidos por la flaqueza con la que juega Juan Fedorco. Y sí, convirtió el gol del 4-4 contra Unión, pero se había mandado una cagada tras otra en aquel partido, por ejemplo, para citar un ejemplo del mal rendimiento de Fedorco. Entonces, yo insisto, hay un entrenador vieja escuela, hay un entrenador que, según lo que se comentaba en Independiente, contaba con una soberbia, con una pedantería que lo llevaba capaz a confrontarse constantemente con los futbolistas. De hecho, se sabe, y no hay que ser muy bicho para darse cuenta, que estaba peleado con Lo Mónaco, que ahora contó con esta rivalidad, por decirlo de alguna manera, con Rodrigo Rey, y por eso decidió traer a otro arquero. Sin embargo, también hay un poco de realidad, y es que el entrenador puede poner y sacar a los futbolistas que quiera. Lo que pasa es que Rodrigo Rey, más allá de que no haya ganado títulos trascendentales, importantes con Independiente, era un referente, ¿sí? Es un referente en el equipo, y lo habían culpado por algunas acciones puntuales que lo llevaron a Independiente capaz a perder puntos boludos. Me acuerdo, por ejemplo, la derrota en Alta Córdoba con Instituto, por citar un ejemplo, y de hecho, el último fin de semana, con Platense, la cagada se la manda Rodrigo Rey. En esta oportunidad atajó Santiago Mele, un refuerzo pedido expresamente por Gustavo Quinteros, y también recibió 4 goles. Entonces da la pauta de que hay una confrontación con el arquero. Lo propio había ocurrido con Kevin Lo Mónaco, que en todo momento amagaba con irse, amagaba con ser vendido, y también contaba con esta rotación del entrenador que, por ejemplo, me acuerdo un partido con Gimnasia y Esgrima Mendoza que lo ponía en el banco de los suplentes. Entonces, vos cuando venís jugando bien, cuando venís haciendo las cosas correctamente y de repente el entrenador te decide sacar, genera cierto malestar en los futbolistas. Y acá no es por ponerme del lado de los jugadores ni nada por el estilo, pero es para llegar a un punto de entendimiento de por qué la ruptura entre Gustavo Quinteros y algunos de los referentes. Y este mal clima y esta mala gestión de grupo que ha tenido Gustavo Quinteros, lo ha llevado a Independiente a perder algunos partidos, a no entenderse como grupo y a tirar por la basura todo lo bueno que había hecho contra Estudiantes, por ejemplo, que jugó un partido bárbaro Independiente, generando muchas situaciones, lo puso contra un arco en el primer tiempo. Está bien que Estudiantes tampoco es que es un equipo que sea un cuco actualmente en el fútbol argentino. Sin embargo, insisto, hay algunas cuestiones a tener en cuenta, y es que ahora suena Omar de Felipe y suena el Gallego Insúa. Gallego Insúa y Omar de Felipe, 2 viejos conocidos por parte del hincha de Independiente, pero que a lo mejor no sé si termina de ser el perfil que busca el paladar negro que tiene el hincha de Independiente. Más que nada porque Omar de Felipe, a todos los futboleros creo yo, nos remite a los recuerdos de la B Nacional, nos remite a los recuerdos de una de las épocas más oscuras de Independiente en toda su historia. Y un Rubén Darío Insúa que a lo mejor cuenta con un poco más de respaldo por parte del hincha de Independiente, que dice, bueno,
Si tengo que elegir entre estos dos, lo traigo al gallego. Y en esta oportunidad con un plantel que va a contar con algunas variantes. Yo me imagino que la dirigencia del Rojo va a tratar de negociar a Kevin Lo Mónaco antes de que llegue el entrenador. Yo me imagino que Gabriel Ábalos, si tiene algún sondeo post-mundial, puede llegar a tener también alguna que otra oferta. Pero de igual manera, yo me quiero detener a observar, cuando venga el entrenador, qué va a pasar con la dirigencia de Independiente. Porque si viene el entrenador, damos de cuenta que yo soy el entrenador que va a agarrar Independiente. Yo llego, pido un refuerzo o dos. Si me lo traen, hay un desencadenante, que es que la dirigencia no le quería cumplir los caprichos a Quinteros porque había un problema personal con Quinteros. Pero bueno, si no me lo traen, si no me traen los refuerzos, o si ni siquiera hacen el intento por negociar un refuerzo, uno de los refuerzos que yo te pido, por ejemplo, ahí me voy a dar cuenta que si no es los ofrecimientos que hablábamos anteriormente, o si es un jugador, si no es un jugador que les queda cómodo a la dirigencia para negociar, el problema evidentemente será de la cúpula encabezada por Néstor Grindetti. Insisto, si yo pido refuerzos y de repente me ofrecen todos lo mismo, futbolistas de la Liga Mexicana, jugadores que tienen cierto codeo con algún representante o algo por el estilo, ahí me voy a dar cuenta que verdaderamente el problema es dirigencial. Y más aún, en época de elecciones. El 20 de diciembre son las elecciones en Independiente y ya se empiezan a barajar los distintos actores. De hecho, ayer en la transmisión enfocaban constantemente a Luciano Nakis, que es uno de los candidatos que encima, si no me equivoco, va a estar respaldado por Sergio Agüero, el Kun. Creo que Independiente hace ya varios años que viene teniendo estos problemas, que va en modo montaña rusa. Cuenta con picos de fútbol, con picos en los que vos decís, che, nos encontramos con un candidato. Tenemos a un equipo que va para adelante, un equipo que tiene al mejor Montiel, al mejor Gutiérrez, al mejor Mateo Pérez Cursi, a un buen Marcone, que para mí, a mí no me gusta Marcone, pero no venía desentonando en los partidos donde Independiente jugaba bien. Con un buen Kevin Lo Mónaco, que incluso fue uno de los mejores marcadores centrales de la apertura pasado. No este que pasó, sino el anterior, donde Independiente llegó hasta las semifinales con Huracán. Yo insisto, lo que habíamos comentado en el duelo contra Estudiantes era que Independiente tenía que sentar la base para que este campeonato llegue a ser un campeonato en el que pueda pelear hasta el final. Lo que pasa es que con este desorden, con este desmadre, y en la previa de las especulaciones seleccionarias que va a tener Independiente, va a ser muy complicado que los futbolistas, el entrenador que llegue y la dirigencia actual, el oficialismo, no tengan la cabeza en lo que va a pasar el 20 de diciembre. El tema es que el hincha de Independiente quiere ya ganar un título. Quiere ya ganar un título y ahora no solo quiere ganar un título, sino que también quiere ir a la Copa Libertadores, que es el viejo anhelo del hincha de Independiente. El hincha de Independiente que creció viendo a Bocchini, obviamente lo que más quiere es volver a aquella vieja época, aquella gloriosa época de Independiente. Y hoy por hoy, la base de Independiente, lo habíamos dicho, era llegar a las semifinales de un torneo y posteriormente no pudo lograrlo. Había mostrado un buen fútbol en la era post-Bacari y en la era Quinteros, en el arranque de la era Quinteros, había demostrado un gran fútbol que después lo terminó llevando a quedar eliminado al Rojo. Y posteriormente continuó por ese mal camino de perder puntos boludos y partidos boludos. Entonces, insisto, va más allá del resultado, va más allá de la situación futbolística que tiene Independiente, sino que también va por la personalidad del entrenador. Se eligió a Tevez, no resultó. Se eligió a Bacari, que era una apuesta, porque Bacari no había logrado nada, y tampoco resultó. Y ahora con Quinteros, que era un entrenador que había salido campeón en Vélez, y eso llevaba al hincha a ilusionarse con volver a tener un campeonato, y tampoco termina resultando.
Entonces dejo la pregunta abierta. ¿Quién es el responsable? ¿Es el entrenador? ¿Es la dirigencia que elige mal y que encima no termina teniendo buenos vínculos con los entrenadores que trae? La idea era desgastar al entrenador para que pegue el portazo y se vaya por una cuestión personal entre Quinteros y la dirigencia. Son algunas preguntas que obviamente con las distintas especulaciones, con lo que se dice en las redes sociales, lo que se dice en las entrevistas, se van respondiendo solas. Yo creo que hay distintas versiones que indican que a Quinteros lo querían desgastar para que se vaya porque no estaban conformes con su manera de jugar, con su manera de dirigirse hacia el plantel y fundamentalmente con estas rispideces que tiene con los jugadores. Por lo que pasó con Rey, por lo que pasó con Ábalos en su momento, que también, insisto, quedó salpicado, por lo que pasó con Kevin Lo Mónaco. De igual manera, yo acá voy a estar de acuerdo con Flavio Azaro, y es algo extraño, pero yo en esto estoy de acuerdo con que Kevin Lo Mónaco es un jugador que, si bien tiene su manera de jugar, tiene su manera de desenvolverse en su vida personal, porque vieron que es un jugador que más allá de ser un marcador central de un club de fútbol, es un pibe que vos lo ves y cuando tiene parate le gusta salir de joda, a lo mejor causa furor por su manera de vestirse, se lo vincula con modelos o con el tema del yate fuera en su vida privada. Se entiende a lo que voy, ¿no? Es más allá que un jugador de fútbol. Es una personalidad y tiene una personalidad por momentos apática. Y esa apatía la está trasladando en la cancha por momentos. Y hay en algunos lapsos de juego, del juego de Independiente, que se nota esa apatía, se nota esa situación. Y este mal rendimiento de Kevin Lo Mónaco, que extraña horrores a Sebastián Valdés y se extraña esa dupla de marcadores centrales en Independiente, porque fue de lo mejor que dio Independiente en los últimos años, esa dupla de marcadores centrales. Ese mal rendimiento de Kevin Lo Mónaco lo está llevando a cada vez bajar su valor. Independiente tiene que hacer un negocio ahora mismo con Kevin Lo Mónaco porque se nota que no quiere jugar en Independiente, se nota que quiere pegar el salto, sea a Europa, sea a México, sea volver a Brasil, que creo que no puede jugar más por el tema de las apuestas deportivas. Pero sea donde sea, Kevin Lo Mónaco necesita pegar el salto, necesita ponerle un punto final a su ciclo en Independiente. Porque Independiente le dio un nombre, porque Independiente lo llevó a la selección argentina, y yo me imagino que quiere aprovechar ese boom a los 24 años. Lo Mónaco tiene 24 años. Aunque parezca por momentos que juega como alguien de 33. De igual manera, insisto, creo que Lo Mónaco ha bajado muchísimo su nivel y todos los días que van pasando, observamos que el valor de Lo Mónaco baja. Entonces, insisto, así como se termina el ciclo de Kevin Lo Mónaco, hay varios ciclos que se van a tener que ir concluyendo. Un ejemplo claro es el de Iván Marcone. Uno entiende que por momentos juega bien, que hay lapsos donde Independiente tiene a un futbolista que a la hora de defender es importante, porque no voy a decir que no, Independiente ha ganado partidos por la buena defensa de Marcone en concordancia con Valdés y con Lo Mónaco. Sin embargo, no hay que olvidar que es un futbolista de 36 años, que no tiene valor de reventa, que a lo mejor su mejor momento, su pick, como diría el piberío, pasó después de Boca. Y que después de lo que pasó en Lanús y en Boca, que fue ahí donde tuvo su mejor momento, no volvió a ser ese jugador determinante en un mediocampo. Y hoy por hoy, lo venimos diciendo en los análisis también, depende mucho de que Pérez Cursi corra y lo ayude a defender. Ayer Pérez Cursi por momentos flaqueó, por momentos no pudo frenar las embestidas de La Méndola, de Nicola y demás. Y por esa falencia en el mediocampo, Independiente se termina comiendo 4. Yo no digo que Pérez Cursi sea el jugador culpable de la derrota, pero sí voy a decir que el mediocampo
fue muy flojo en Independiente. Donde está Pérez Cursi, claramente. Pero el pibe, la verdad que a la hora de jugar, demuestra un equilibrio. También hay que decir las cosas como son. Pérez Cursi después termina saliendo en el entretiempo. Y en parte, la intromisión de Millán en el partido lo lleva a Independiente a defender de una manera distinta. Porque Millán es un jugador del mediocampo hacia adelante. Porque después termina entrando Cabral, que es el meme de Mr. Pigden, ¿viste? Estás vivo, estás en el plantel, Cabral. Creo que varios nos habíamos olvidado que Cabral estaba en Independiente. Porque Maxi Gutiérrez también te dejó a gamba físicamente, pero tampoco venía teniendo un buen rendimiento Gutiérrez. Ni contra Vélez, donde no pateó al arco, ni contra Platense. Yo insisto, Independiente necesita reordenarse. Independiente necesita volver a las bases y traer a un entrenador con carácter, pero que mantenga ese buen vínculo con los futbolistas. Porque si no, los futbolistas se ponen de culo y ocurre lo que pasó en el día de ayer en el Coloso Marcelo Bielsa. Insisto, se fue Gustavo Quinteros, un entrenador que, según lo que se lee y lo que se dice, es soberbio, es pedante, tiene algunas cuestiones de altanería y que lo terminaron llevando a cavarse en su propia fosa por haber sacado a Rey, por haberse puesto de culo con lo Mónaco, porque a lo mejor le da la titularidad a varios futbolistas que a lo mejor no la tenían merecida, como Fedorco, como Santiago Arias, que la verdad no había hecho nada en Independiente. Y obviamente te termina pasando factura esta situación. Te termina pasando factura. Porque Independiente, todo lo bueno que había hecho contra Estudiantes y contra Newell's, ganándole a dos equipos que, según lo que vimos en las primeras fechas, mostraron flaquezas a la hora de defenderse, después lo terminó tirando por la borda con esas derrotas frente a Newell's, Atlético Tucumán en este último término y Platense. Porque encima de eso, perdés con Atlético Tucumán, que perdió con Sarmiento de Junín en el José Fierro, y perdés con Platense, que se había comido 4 contra el Talleres de San Paoli. Habla un poco de la falencia futbolística que tuvo Independiente, de la falta de actitud que tuvieron varios futbolistas. Yo insisto con lo de Ábalos, que es cuanto menos sospechoso, y encima después lo terminaron sacando porque claramente no hubo mucho más para hacer. Pero insisto, creo que el entrenador dio un paso al costado y ahora se abren interrogantes. Se trae un entrenador, se deja un interino. La dirigencia es la culpable de este desfile de entrenadores, porque Bacari también había hecho el mismo reclamo. Bacari había hablado de la falta de refuerzos. Y ahora nuevamente ocurre lo mismo con Quinteros. La mesa está servida, las preguntas quedan abiertas y obviamente te invito a vos del otro lado a dejarme tu comentario. ¿Qué hipótesis crees que es la correcta? Por lo menos desde tu perspectiva. Señoras y señores, el agradecimiento absoluto para todos. Se fue Gustavo Quinteros de Independiente después de la derrota 4-0 contra Atlético Tucumán. Fin de ciclo para el entrenador. Fin de ciclo para este entrenador que sacó campeón a Vélez, que sacó campeón en su momento al Colo-Colo, al Emelec y demás, pero que en el fútbol argentino le cuesta pegar una, le cuesta encontrar el rumbo. Le fue bien en Vélez por un colchón de puntos que había hecho en la primera parte del campeonato, en la última liga que se jugó prácticamente, y posteriormente le costó en los partidos mata-mata, en los playoffs. Y por supuesto también le ocurrió lo propio con algunas pérdidas, con algunas derrotas y algunos empates que quedaron en el tintero. Los invito a los comentarios, al debate. Los invito a poner un me gusta, una suscripción y una notificación como para que les avise cuando armo un video nuevo. El agradecimiento por estar. Les mando un saludo gigante
y nos vemos pronto. Saludos, cuídense.